Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente aquí nos encontramos para complementar nuestras dos clases virtuales que ya hemos tenido en el transcurso de las 2 semanas anteriores. Con ustedes, su profesor Enrique Gallardo, para dar un pequeño recordaris de todo lo que ya hemos avanzado en las 2 semanas, ¿no? Bien, esperando pues que cada uno de ustedes siga y mantenga las disposiciones y el respeto por las normativas que está dejando el gobierno central en torno a esta cuarentena que se está dando en el país, ¿no? Del apoyo de cada uno de ustedes vamos a sumar un granito de arena para poder superar esta crisis de una u otra manera. Sabemos que esto va a pasar. Tengamos fe y pongamos mucho empeño, mucha fuerza y mucha disposición y disciplina en casa. ¿Ok? Bien, en tal sentido vamos a empezar, jóvenes. Ya habíamos tocado dos temas, uno de la biología como ciencia de la vida y el otro del origen de la vida propiamente dicho. Vamos a ver chicos, vamos a ver. Todos tienen su material didáctico, todos tienen su librito al alcance y vamos a poder responder las preguntitas que están ahí. Tú te has percatado que en el primer tema que habíamos hecho, en la página 162. Observa, por acá. Vamos a desarrollar en base a lo que ya habíamos tenido presente. Tenemos el gráfico de varios científicos y vamos a desarrollarlo, ¿sí? Dice, página 162. ¿Quién es el padre de la microbiología? El padre de la microbiología es Louis Pasteur. Acuérdate que el proceso de pasteurización, él es el primero en que refuta las teorías de la abiogénesis, ¿no? Y él plantea que hay microorganismos que se encargan de, entre comillas, crear nueva vida a partir de la contaminación de determinadas sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿sí? El número 2 es el padre de la citología. El padre de la citología, ¿quién es? Robert Hooke. Robert Hooke, ¿qué hizo? Fue el primero en tener un microscopio rudimentario, ni siquiera un microscopio, que era casi una lupa, que pudo observar las celdas o células de ¿qué? De pedacitos de corcho. Y ahí se percató que los organismos estaban formados por células. Más adelante, Teodoro Schwann y Matthias Schleiden van a proponer la teoría celular, ¿sí? Bien, acuérdate, Robert Hooke, el padre de la citología. El significado de la palabra biología, ya sabes, biología es bio, es vida, y logía es tratado o estudio. ¿Sí, jóvenes? En la número 4 dice, la ciencia que estudia las aves. Mucho cuidado, las aves están estudiadas ¿por quién? Aves, aves, aves. ¿Lo encuentras? Sí, la ornitología, todas las aves. Las aves voladoras, aves nadadoras, aves corredoras, ¿sí? Con sus diferentes características evolutivas. En la página 163, muchachos, en la 163 vamos a analizar lo siguiente, dice, te piden que relaciones, dice, Carlos Linneo, ¿de qué se encargó? De la taxonomía. Charles Darwin de la evolución. Aristóteles es el padre de la biología. Gregorio Mendel, él se encargó de lo que es la genética. Y finalmente Louis Pasteur de la microbiología. En ese orden lo vas a tener que acomodar. Ahí te han dejado una lectura muy interesante, ¿no? Cómo se origina la ciencia en la vida. Pero la ciencia, jóvenes, está rodeándonos en nuestro quehacer diario. Desde que el hombre apareció, ya en sí hacía ciencia. ¿Por qué? Porque se cuestionaba a sí mismo cómo se producían determinados fenómenos. Comenzó a averiguar, comenzó a clasificar, a juntar animales que eran inofensivos, animales, digamos, los depredadores. Él trataba de no tener contacto y comenzaba a cuestionarse a la hora de recolectar sus alimentos, juntar los frutos, pescar, y comenzaba a clasificar alimentos por su importancia. En tal sentido dice, ¿por qué Aristóteles es considerado el padre de la biología? En la pregunta 1 de la lectura, página 163, dice, clasificó animales y plantas. Ojo, Aristóteles, sabemos hoy en día que las plantas son más importantes que los animales, ya que las plantas terminan siendo alimento de la mayoría de animales. Pero Aristóteles en ese tiempo, siglo IV a.C., Aristóteles, ¿qué hizo? Él clasificó al revés. Primero le daba importancia a los animales y luego a las plantas. De todas maneras, su conocimiento para ese tiempo era valorado, ¿no? Y en la pregunta 2 dice, el origen de la biología. El origen de la biología nace juntamente con la aparición del hombre, ¿sí? Veamos en la pregunta 164, página 164, todos, a ver. Dice, padre de la microbiología, el científico francés Louis Pasteur, ¿no? En la 2, ciencia que estudia los mamíferos. Uy, profesor, aquí no está, pero sí, tú ya sabes que es la mastozoología. Masto viene de mastia, de mama, de todos los mamíferos. 3, padre de la biología, Aristóteles. 4,
Rama biológica que estudia las aves. Ya sabes que es la ornitología. Mucho cuidado. 5. Estudia las relaciones de los seres vivos y el medio donde viven. ¿Quién? Esos son los ecosistemas, pues. Los ecosistemas. En tu casa hay muchos ecosistemas, por eso la higiene es fundamental, la limpieza del hogar es fundamental. Si tienes animalitos también, trata de asearlos correctamente en los momentos que hay oportunidad, por favor. Pregunta número 6. Escribió el libro sobre el origen de las especies y la selección natural. A ver, te la aclaro. Charles Darwin escribe ese libro, pero ¿en base a qué? A sus conocimientos dentro de la Armada inglesa, que comenzó a recorrer las costas del continente americano. Inclusive él se fue a las Islas Galápagos y ahí pudo observar las tortugas, las iguanas, ¿sí? Y comenzó a sacar conclusiones de que los animales evolucionaban y los más fuertes eran los que sobrevivían, ¿no? O los que se podían adaptar mejor en este caso, sería lo más adecuado. Respuesta en la 6, Charles Darwin. 7. Las abejas y las hormigas son estudiadas por la entomología. Chicos, acá un momento, ¿ya? Cuando hablamos de entomología nos referimos a insectos, pero no vayas a querer introducir todos los insectos en un solo grupo. ¿Por qué? Porque insectos propiamente dicho son aquellos invertebrados que están dentro del grupo de los artrópodos, ¿ya? Que vuelan. Profesor, pero la hormiga no vuela. Sí, pero la hormiga tiene una característica, nace con alas, ¿sí? Nace con alas, sino que por una cuestión evolutiva las pierde. Seguimos. La número 8, ciencia que estudia la herencia. Esa es la genética, ¿no? La transmisión de caracteres de padres a hijos. Por ejemplo, tú te pareces a tu papá o a tu mamá o a ambos. Esa es la transmisión realizada por la genética. 9. Se dio cuenta que las enfermedades eran causadas por seres microscópicos llamados gérmenes. Más adelante le vamos a decir bacterias. ¿Quién fue el que se dio cuenta de eso? Louis Pasteur. Y la 10, los alacranes y garrapatas son estudiados. Ojo chicos, aquí un momento. Hablamos hace un rato de la entomología con los insectos, pero las garrapatas y las arañas son arácnidos y es la aracnología que la estudia. Ojo, los insectos tienen 6 patas, los arácnidos tienen 8, los crustáceos tienen 10 y son diferentes. Todos dentro del grupo de los artrópodos, ¿sí? Esa es la número 10. A ver, seguimos con en la página 165. Con la número 11. Estudia los peces, la ictiología. Muy bien, los peces, los que respiran por branquias. 12. ¿Cuál es el significado de la palabra biología? Estudio de los seres vivos. 13. El padre de la genética. Padre de la genética. A ver, ¿lo encontramos acá? ¿No lo encontramos? Oh, no, lo encontramos al padre de la genética. Pero sabemos que es, ¿quién? Gregorio Mendel, que era un sacerdote, un párroco, que él que experimentó en chícharos, en lo que tú le llamas arveljita, con lo que hacemos el arroz con pollo. Ahí experimentó. Ha habido que de colores verdes, amarillos, ¿sí? Comenzó a hacer las combinaciones y se dio cuenta de la transmisión de caracteres hereditarios. Seguimos. Padre de la taxonomía, Charles von Linneo, ¿no? Bueno, Carlos Linneo le dicen otros en español, o Charles Linneo nada más. Él clasifica a los seres vivos por primera vez. Ciencia que estudia los genes, la genética, acuérdate bien, la genética. 16. Rama de la zoología que se encarga del estudio del gallito de las rocas, nuestra ave nacional, que vive ¿dónde? En la ceja de selva, en la selva alta, en la rupa, ¿no? La rupícola peruviana. Esa es la ornitología. 17. Ciencia que estudia la vida, la biología. 18. Ciencia que clasifica y describe a los seres vivos, la taxonomía. 19. Las ballenas y los delfines son estudiados por... Cuidado, la ballena y el delfín no son peces, son mamíferos. La mastozoología lo estudia. Y en el 96, el profesor Helmut Wilmut, ¿ya? Él es el que clona por primera vez un ser vivo, en este caso un mamífero, la ovejita Dolly, ¿no? En Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Sí? Bien, chicos, ya resolvimos la 165. Vayamos a resolver la 169 y nuestro tema que lo desarrollamos el día anterior. Cuando habla de origen de la vida, dice, vamos a retroalimentar, veamos. Dice, ¿quién propone la teoría de la panspermia? Panspermia.
El señor Swain Arrhenius, él propone la panspermia. La vida viene del espacio, una espora que llena de bacterias intergalácticas y llegaron hasta el planeta. La 2, ¿quién propone la teoría del polímero primordial? ¿Ya? El polímero primordial, prácticamente, de Johann, es donde se plantea que la arcilla está compuesto de varios elementos que están presentes en los seres vivos. La 3, plantea la teoría quimiosintética. La quimiosintética es de Alexander Oparin, ¿no? Claro, y los coacervados. ¿Y qué era la entelequia? Te dice, era la fuerza vital que caracterizaba para que la vida produzca nueva vida, ¿no? Ahora tienes tu cuadrito, que ese cuadrito te lo voy a dejar para que tú me lo resuelvas, por favor, y me lo envías. Y desarrollamos las preguntas de la página 171. Muy rápido, ¿no? Tienes una lectura muy interesante ahí. Mira, dice en la 170, perdón, acá hay un gráfico muy similar a este. Y en la 170 tienes una lectura sobre las cianobacterias, que lo vamos a tocar en algún momento. Las cianobacterias son bacterias primitivas jóvenes que abundan fundamentalmente en los lagos, en los mares, y que cuando proliferan demasiado, estas bacterias terminan impidiendo el paso de la luz en el agua y del proceso fotosintético. Por ende, ya no va a haber aparición de oxígeno, creación de oxígeno. Y muchas especies de esos hábitats acuáticos van a morir, ¿no? Tú lo puedes ver a veces como un musgo, como una maleza en el agua, pero lamentablemente está impidiendo el ingreso de luz hasta los fondos marinos, en los lechos de los ríos, ¿no? Dice, ¿hace cuánto tiempo aparecieron las cianobacterias? Las cianobacterias son los primeros organismos que aparecen en nuestro planeta, ¿ya? Hace mucho tiempo. Ahí en base a la lectura vas a tener cómo desarrollarlo. Dice en la 2, ¿cuántas cianobacterias podríamos encontrar en un litro de agua? Millones. En un litro de agua estancada hay millones de cianobacterias y muchas pueden producir enfermedades. Y la 3, ¿qué seres son los principales generadores de la producción neta de materia orgánica? Las bacterias. Se presume que una bacteria primitiva dio origen justamente a la vida. Y desarrollamos la página 171 rapidito. 1. El experimento realizado por Milne y Urey demostró que pudo ser posible la teoría bioquímica. 2. No es condición terrestre para la formación de moléculas orgánicas según la teoría bioquímica. Antiguamente, según la teoría bioquímica o quimiosintética, no existía oxígeno. Así que esa es la respuesta. No hay oxígeno molecular. 3. Para Fox, los polímeros primordiales pudieron referirse a un polímero primordial. A la hora que tú combinas esto que planteó Oparin, aparecen los aminoácidos. Y si aparecen aminoácidos, aparecerán las proteínas. Respuesta de la 3. 4. Oparin explica acerca de la formación de conglomerados macromoleculares llamados coacervados, que son una mezcla de todas las estructuras que se van a formar a partir de la reacción electroquímica de estos compuestos inorgánicos. 5. Planteó la teoría de la panspermia, Arrhenius, acuérdate. 6. La teoría cosmogónica fue propuesta por el científico Liebig. Él plantea que vino del espacio, pero no lo dice de qué forma. 7. Proponían la interacción de la materia inerte con la entelequia. Y estos eran los abiogénesis, o también llamados vitalistas. Entre ellos, ¿quién estaba? Aristóteles. 8. El origen creacionista del hombre, según la Biblia, es un caso de... según la Biblia, ¿qué cosa es? O sea, alguien creó, pero ¿de qué manera? Mediante una corriente de este tipo, ¿de qué tipo? De la generación espontánea. Pensaban que la entelequia, que según Aristóteles funcionaba, para otros era la presencia de Dios. 9. Teoría que propone la creación de la vida a partir de la materia inerte. Esa es la abiogénesis. 10. Plantea que la vida se originó en el cosmos y llegó a la Tierra en meteoritos que contenían bacterias. Eso es Swain Arrhenius. Y para terminar, chicos, veamos la número 11. Sugiere la participación de la arcilla, John Bernard. 12. Plantearon la teoría quimiosintética respecto al origen de la vida. Oparin y Hallman. La 13 no corresponde a Louis Pasteur. Pasteur, él estaba en contra de la generación espontánea. Pasteur
refuta la generación espontánea, ¿ya? Con su experimento. Acuérdate, este es el experimento de Pasteur. Seguimos. 14. Según la teoría quimiosintética de Oparin, ¿ya? Planteada por Oparin, la vida surgió en la Tierra en un ambiente de naturaleza reductora. Las cosas para que crezcan primero tienen que reducirse. 15. Sostuvo la teoría de la panspermia, otra vez, Sidney Arrhenius. 16. Teoría que sostiene el origen de los seres vivos en el espacio interestelar y su llegada a la Tierra en forma de bacterias. Eso se llama panspermia. 17. Demostró la falsedad de la generación para microorganismos. ¿Sí? ¿Quién plantea eso? Pasteur. Él dice, no, hay microorganismos y ellos son los que van a originar una nueva vida. ¿Sí? Y la número 18, vamos a resolver hasta acá, dice, sintetizó la urea en el laboratorio. Oparin plantea esto, pero ¿quién lo demuestra? Stanley y Miller en 1953 en un laboratorio norteamericano. Y ahí plantean que la vida, o sea, todo lo bioquímicamente hablando, lo orgánico aparece de lo inorgánico, chicos, ¿sí? A resolver, tienes ahí algunas preguntas en tu balotario que te estoy dejando en PDF y espero que te sirva para la próxima clase. Nos vemos, chicos, cuídense, un abrazo.